Bienvenidos a Fe 2020, 5 devocionales para ser influenciados por la palabra de Dios. Buenos días, iglesia. Seguimos con los devocionales del día de hoy. Hoy toca el devocional Fe en medio de la crisis espiritual. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Ahí vamos a basar el devocional de esta mañana. Dice la palabra: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Estas palabras las dijo un pueblo llamado el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ezequiel. Y la palabra dice aquí que ellos estaban en una etapa tan difícil que expresaron 3 frases escalofriantes. Una de ellas fue, nuestros huesos se secaron. La segunda fue, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En medio de todo eso, Dios le da esta palabra a Ezequiel para que él pueda ir a un lugar y hablarle acerca de la condición del pueblo de Israel. Y dice la palabra que Dios le habló a Ezequiel y lo llevó en el versículo 1 cerca, muy cerquita de estos huesos. Le mostró la condición de Israel, de cómo se sentía en aquel tiempo con el paisaje que veía en ese momento. Y dice la escritura que la mano del Señor vino sobre Ezequiel y lo llevó y lo puso en medio de un valle de huesos. Y dice la palabra en el versículo 2, he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Me llama la atención la palabra secos porque es un asunto de una condición en la que estaban viviendo. No tenían vida, pues habían perdido hasta la esperanza. Y le dijo que profetizara sobre esos huesos y le dijo, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Una de las cosas que nos ayudan en este tiempo, en la sequía espiritual, a veces en la condición en la que estamos viviendo o en la condición, en la crisis espiritual, es oír palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír o escuchar la palabra de Dios. Nuestra fe se aumenta, nuestra vida espiritual aumenta, y dice que puso tendones sobre ellos y hizo subir carne sobre ellos, los cubrió de piel y iba a poner espíritu y iban a vivir. Y dice que Ezequiel profetizó y hubo un ruido mientras profetizaba. En el versículo 9 dice la palabra, y me dijo, hijo, profetiza al espíritu, profetiza y di al espíritu. Aquí quería llegar en este momento. El di al espíritu es habla con el Espíritu Santo. El di al espíritu es platica con él, pasa tiempo con él, que es la ayuda, es el agua, es el fuego, representa la presencia viva de Dios. El hablar con él nos ayuda en medio de la sequedad, en medio del desierto, y que hablara con el espíritu, porque aunque se había formado un ejército, no había vida en ellos. Lo que vino a inyectarles vida a ese ejército fue el Espíritu. Cuando hablamos con el Espíritu Santo y entra en nosotros, recobramos la fuerza, la energía, en medio de la desesperanza, en medio de la sequía espiritual, en medio de la condición. Aunque tú digas, hemos perdido la esperanza, ¿qué va a pasar de la iglesia ahora? Hemos perdido hasta la fe, nos sentimos secos, sentimos que estamos falleciendo. Di al Espíritu. El di al Espíritu es habla con el Espíritu y van a cobrar vida. Que este devocional pueda ayudarte a entender que necesitamos pasar tiempos con el agua, el río, la presencia de Dios, para que nuestra vida vuelva a cobrar sentido. Dios te bendiga.